Ahora sí, pero ¿cómo les va, queridos oyentes? Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Las Tres Anclas. Lo hacemos de vuelta, después lo recortan o lo que sea. Del principio bien. Hablando de mandriles, ¿cómo estaba el mandrilaje hoy con el tema de que intervenimos el tipo de cambio? Muchachos, el dólar flota, puede subir o bajar, eso es independiente de las condiciones de mercado, y se absorbe en pesos en el techo de la banda y se remonetiza vía compra de reservas en el piso. En el medio flota, el Banco Central no interviene, ni el oficial ni el paralelo. Son muy burros los mandriles. Para esto ya lo explicamos tres programas. Después, no sé, dicen, ¿qué pasó con el L30? Que hubo volumen, qué sé yo, muchachos, ¿saben? O sea, hay un montón de jugadores en el mercado. Así que bueno, acostúmbrense porque eso es así. Igual ya lo salimos a desmentir hoy, así que es importante, viste, que esos rumores... operadores. Sí, no generen... viste, a veces cuando uno está mucho tiempo callado, te ocupan el lugar y la gente a veces... aprovecha. Lamentablemente le entra la bala, viste, aunque sepan que no es cierto, que no es verdad, pero bueno, a veces le entra la bala y bueno, está bueno recordárselo. Hay que a comunicar, veces es importante comunicar y aclarar algunas cosas. Pero bueno, estoy acá con todos, vamos a hacer un programa distendido, somos los integrantes del equipo. Tuvimos licitación también esta semana. Sí, señor. Hubo punto anchor. Si querés, ahí te paso mi tweet y lo podemos ver. Está bueno, Félix, que recuerda. ¿De qué vamos a charlar es hoy? El punto anchor, ¿no? Sí. Bueno, hubo punto anchor a full. El punto anchor es, bueno, yo justo estaba explicando que en el medio de la banda el central no hace nada. Entonces, dadas las condiciones de mercado y por distintas secuencias, lo que sí puede suceder es que haya una escasez de pesos tal que haga que los agentes financieros de la economía, en especial los bancos, que son los que prestan, los que hacen los préstamos a las familias y a las empresas, decidan en una licitación no renovarle al Tesoro y prestar esa plata a las familias y a las empresas, como dije antes. Entonces ahí tenés un rollover que es menor al 100 y el Tesoro baja deuda y la paga con pesos, ¿no? Obviamente. Igual por lo que entiendo, si es escasez de peso, bueno eso. Que esos pesos son reservas que constituyó con el superávit primario y con colocaciones netas del Tesoro, más el giro de utilidades, que fue, como ya explicaron los chicos perfecto, fruto del superávit consolidado del Banco Central y del Tesoro, por la eliminación de los pasivos remunerados y por la suba de los títulos valuados en pesos de forma, digamos, real, no artificial como hacía el gobierno anterior. Eso le dio utilidades del Banco Central, como el accionista es el Tesoro, se las transfirió y esa es la cantidad de peso disponible que tiene el Tesoro para hacer frente a estos rollover negativos. Parece algo técnico, pero es importante explicar esto porque es parte de por qué creció muchísimo el crédito a las familias y a las empresas. Eso está sucediendo en parte porque ahora el gobierno no tiene más déficit, el balance del Banco Central está saneado, entonces eso permite que los bancos trabajen de bancos. Le dejan de prestar al Tesoro, al gobierno, al Banco Central y le presta a la gente. Ahora, eso técnicamente implica que en una licitación de deuda del Tesoro, donde el Tesoro enfrenta un vencimiento de deuda y lo tiene que renovar, lo que en el pasado era una mala noticia, que el Tesoro no pueda renovar esos vencimientos, hoy sucede producto de una muy buena noticia. Justamente, que los bancos no tienen necesidad de prestarle al gobierno y le prestan a la gente. Eso implica que en algunas licitaciones donde el Tesoro tiene que renovar los vencimientos de deuda, no alcance a refinanciar el 100% de los vencimientos. O sea, hubo tanto reactivación a nivel préstamo. La gente no está entendiendo nada, por lo que leo en el chat. Y eso, se entiende claro. Y eso lo estás diciendo muy bien. Esa reactivación económica que en alguna manera se manifiesta en la demanda de crédito que tienen las familias y en las empresas. Comprar inmuebles, un auto, lo que sea. Que viene del subsuelo, ¿no? Porque cuando tenés inestabilidad macro no hay crédito. Claro. Entonces, saneaste la macro, hay estabilidad macro, baja la inflación, bajan las tasas, las familias y las empresas toman crédito, los bancos le dejan de prestar al gobierno, que ahora tiene superávit,
no le prestan al Banco Central, que está saneada su hoja de balance, ya no hay más lo que se llamaba el déficit cuasi fiscal, le prestan a las empresas y a las familias. Ahora, entonces, lo que antes era una mala noticia, que el Tesoro no llegue a renovar el 100% de la deuda, porque cuando la macro estaba enferma eso tenía que ver con un riesgo crediticio que el mercado veía en el Tesoro, hoy es una buena noticia. Y es bueno por lo que estabas diciendo también, de que me asentaste con la cabeza vos cuando dije que es como un win-win, porque al no poder cubrir la licitación por falta, implica que hay una revalorización porque la gente necesita más pesos. Exactamente, es una manifestación. El profesor está afiladísimo, Pablo. Y, yo aprendí mucho. Y esto nos puede llevar a otro tema que se está hablando mucho, lo dejo ahí, que es el déficit de cuenta corriente. La economía se está dinamizando, el crédito está creciendo, los bancos le prestan a las familias y a las empresas, le deja de prestar al Tesoro y el Tesoro le devuelve pesos a los bancos y se da esa remonetización, ese combustible que necesita la economía para que siga creciendo. Obviamente respaldado porque hay atrás un exceso de demanda de pesos, de crédito, de dinero que las empresas y las familias necesitan para seguir creciendo. Claro. Y entonces eso es un círculo virtuoso. Pero es importante explicarlo, porque... si no viene un cuca de mierda, lo digo yo, y te ponen la noticia o la bomba de che, no hay porque hay un problema, X, lo que sea. Exacto, para que la gente entienda que esto es producto de una buena noticia. Es una de las manifestaciones que tiene que ver con que la macro se está estabilizando, que la economía está creciendo y que necesita remonetizarse. A eso llamamos punto anker, porque este problema virtuoso, si querés, lo veníamos anticipando hace años. Lo analizamos cuando estábamos en la consultora, en el sector privado, por eso lo llamamos punto anker. Y preventivamente, como dice Feli, el Tesoro se fue armando de reservas en pesos, producto del superávit fiscal, producto de colocaciones netas que fue haciendo el Tesoro en el mercado, para justamente poder atender este punto. Que en cada licitación, en alguna licitación se manifiesta y en otras no. O sea, el Tesoro, los bancos, por presión del gobierno anterior y también por un contexto hiperinflacionario en los cuales decidían tal vez no prestarle a las familias y a las empresas porque había mucho riesgo de que como la nominalidad era tan alta, cada vez te subía más, no pudieran afrontar... ¿Nominalidad qué sería para quien no sabe? Que la inflación. Ok. Las tasas nominales, o sea, a medida que te sube la inflación también te sube la tasa de interés y demás. Entonces, como siempre estaba al alza, tal vez si hacían un préstamo, era muy, digamos, nadie quería ni tomarlo y el banco tampoco quería prestarlo. Decidía, prefiero prestarle al Tesoro, que en última instancia es... ¿Qué es la jodita que hacían ellos después, que con eso hacían retroalimentación con las LELIQ, por ejemplo, y era el círculo del SIDA ese que tenían? Además de tener deuda cuasi fiscal, los bancos tenían deuda con el Tesoro. Claro. En el mismo sentido. Y el 50%, aproximadamente por encima del 50%, del activo de los bancos estaba expuesto al sector público. Hoy ese porcentaje está bajando en torno al 30, ¿no? ¿Ya está? Sí, estamos ahí cerca de 30, sí. Exacto. Los bancos hace un año y medio, prestaban el 50% de todos sus activos, se lo prestaba al Tesoro o al Central. Y solamente le prestaban el 25% al sector privado. Hoy eso se revirtió totalmente. Producto de que se dinamiza el crédito, ahora le prestan el 40% de su activo a familias y empresas y está bajando su exposición al sector público desde ese 50% a la zona de 30% de ese activo. Y va a ir disminuyendo cada vez más ese número. En la medida que la macro se siga estabilizada, siga bajando la inflación, siga habiendo crecimiento económico, los bancos van a seguir bajando su exposición al sector público y le van a seguir prestando a familias y empresas y se va a seguir dando este punto anker, donde el Tesoro devuelve pesos en esas licitaciones, le da combustible al crédito y a la economía y son pesos que están siendo demandados. Claro. Entonces, no es que te genera un tema en la inflación. Claro, no, nunca se evalúa porque es al contrario, entiendo. Y mi pregunta es, viste que vos dijiste en un momento que los cucas, estos, con el Banco Central en su momento, con estos cucas de mierda, daban hasta un 25% a la gente. ¿Eso es el total que tenían o es lo que daban, o sea, lo que llevaban a prestar o era lo que se podía llegar a dar? ¿Y por qué lo digo?
Pues ponerle que daban ellos 25% y había un par de personas que por ahí tenían acceso a cierto préstamo. Pero yo si tengo que pedir un préstamo y estoy en un gobierno cuca no lo tomo ni en pedo. ¿Llegaban a cubrir ese 25 o la gente ni lo tomaba? No, estaban dentro. Eso cuenta de ese 25, Sí. en porcentaje de su activo, cuenta tanto lo que había empresas y familias. Pero el problema es que cuando tenés tanta incertidumbre, Sí, los bancos, no es un negocio para el banco prestarla a la gente. Claro. Es negocio dejarla a un día en el Banco Central. Como tenés inestabilidad macroeconómica, incertidumbre, Sí. los bancos dicen, y no le presto a las empresas porque por ahí se milicúa el préstamo. Entonces pierden plata los bancos, entonces le dejan la plata un día al Banco Central. ¿Quién termina perdiendo? La gente, las familias, las empresas. ¿Quién se beneficia del superávit fiscal? es como que shorteaban. Y la estabilización macro, claramente, y de la estabilización macro, las empresas. El Estado le devuelve ahorro en forma de crédito que le dan los bancos Claro. a empresas y familias. Igual Es como que jugaran a las cripto shorteando, pero con plata de la ciudadanía. Algo así. Y fíjate que no es casualidad, en función de lo que dice Fede, Sí. que el principal, el rubro del crédito que más ha crecido es el crédito hipotecario. ¿No? Sí. Que por definición es el crédito de largo plazo, que antes era inexistente. O sea, ningún banco te iba a dar un préstamo a 20, 30 años en un contexto donde la inflación estaba en la zona de 3 dígitos Sí. anual y subiendo. De hecho, o sea, sacando este año, poner, o mejor dicho, anterior a este año y medio del Jabo, los últimos 20 años, pero este joda, pues, van a pensar que lo estoy diciendo, pero yo no escuché a nadie, un amigo conocido, que me diga, che, sacó un préstamo y me metí una casa, me compré un auto. Tipo, no conozco literalmente persona que me diga, me metí en un préstamo con un banco. Totalmente. Cuando tenés la macro detonada, eso Sí. no pasa. Ahora que está estabilizada, empieza a haber crédito prendario para comprarte un auto, crédito hipotecario para una casa. Se estira el horizonte en el cual vos podés planificar tu economía del día a día. ¿Y eso por qué? Porque empieza a haber estabilidad macro. Entonces, y es un, como llamamos los economistas, es un win-win, ganan todos. Sí. Porque el Tesoro inyecta pesos que son demandados, no genera inflación, cancela deuda, se va reduciendo la deuda del Tesoro y empieza a haber combustible para que la economía siga creciendo sin tensionar la inflación. Bueno, por eso es que también siempre, cuando hablamos de deuda, mostramos el gráfico ese de deuda consolidada neta del Tesoro más el Banco Central, ¿no? Y cómo hoy está en torno a los 40 puntos del PIB. Y le restamos los saldos que tiene el Tesoro en pesos y en dólares. Exactamente. ¿Por qué? Porque antes esos saldos en pesos se acumulaban para después hacer frente, obviamente, al déficit que tenía el Tesoro. Pero como el Tesoro tiene superávit hoy por hoy, esos pesos o esos dólares finalmente van a ser utilizados con la única posibilidad de cancelar deuda. Por eso es que se restan. Por eso cuando hablamos de el Tesoro tiene 20 billones de pesos en la cuenta entre el sector público y la cuenta en el Banco Central, es por eso. Es porque porque esos pesos únicamente van a ir a cancelar deuda. Porque tenemos superávit, ¿no? Algunos preguntan, Felipe, y por ahí también para cerrar el tema, Sí. alguna crítica es, bueno, ¿por qué emiten en ese punto Anker, el Tesoro devuelve pesos y en vez de hacer eso, no compra el Banco Central dólares adentro de la banda? Entonces eso tiene una razón de ser. Justamente porque Pero es como trampa estamos... eso. No es hacer trampa, sino que lo que queremos es no distorsionar, el esquema de bandas, de flotación, donde Claro. hay un piso y un techo. Si el Banco Central se pone a comprar dólares y remonetiza comprando dólares adentro de la banda, y de alguna manera está ensuciando, está distorsionando esa libre flotación que queremos que ocurra adentro de la banda, además de inyectar pesos nuevos en el mercado, porque cuando el Vos decís Tesoro que perdés credibilidad, digamos. empezás a ensuciar esa libre flotación lo que que querés habías tener dicho adentro de la inicialmente, banda. claro. Exactamente. Claro. Porque Además, algunos dicen, en vez de que el Tesoro devuelva los pesos en la licitación, Sí. que el Banco Central compre dólares adentro de la banda. Entonces, son dos cosas distintas. Para medio comunista eso. Más que comunista, distorsionás algo que querés que la gente, digamos, empiece a adaptarse, empiece Claro, a entender acá- el esquema acá se cambiario. asocia- No lo querés ensuciar. Claro. En Argentina se asocia mucho a la intervención únicamente cuando el Banco Central vende dólares, pero en realidad las dos operaciones intervienen en el mercado. La venta de dólares o compra de pesos y la compra de dólares
y venta de pesos. O sea, Exacto. me mezclé, me lo atomicé. Entonces, ¿qué quiero decir? O sea, cuando el central compra dólares, también está interviniendo en el mercado, está inyectando pesos y eso genera una distorsión. Y en el nacimiento de un nuevo esquema cambiario, Medio cuca. es virtuoso Sí. dejar que el mercado fluya y encuentre su propio equilibrio. Eso es dejar que el mercado encuentre su equilibrio, no estar interviniendo. Ahora, si en Y una, que- sí. si en una licitación el Tesoro, fruto del superávit primario, devuelve pesos porque los bancos quieren prestarle a las familias, eso no hay nada más demanda de dinero que eso. Claro. Entonces, Claro. es el vivo ejemplo de eso. Fíjate que la en vida ese- abriéndose camino. Claro. A diferencia de que el central esté comprando dólares adentro de la banda, Sí. cuando el Tesoro devuelve pesos en la licitación, lo que llamamos punto anker, primero no está haciendo ruido en esa libre flotación cambiaria y está devolviendo pesos que los absorbió antes. Cuando el Banco Central compra, está inyectando nuevos pesos, además de distorsionar el esquema cambiario adentro de la banda. Ahora, eso no quiere decir que adentro de la banda el Banco Central no esté acumulando reservas, sino que tenemos otras herramientas por las cuales el Banco Central puede acumular reservas adentro de la banda. ¿Cómo cuáles? Y son las que están sucediendo. Cuando el Tesoro, por ejemplo, en las últimas licitaciones, en 2 licitaciones Sí. de las últimas 3, colocó un bono en pesos, el Bonte, que permitió, para no residentes, y que permitió que suscriban en dólares. Y esos dólares, el Tesoro los dejó en la cuenta en el Banco Central. Justamente esa acumulación de reservas hasta que el Tesoro los use ¿para qué? Para pagar los vencimientos de deuda en moneda extranjera. Entonces va acumulando reservas, Sí, señor. no se incrementa la deuda porque esos dólares que entran es para pagar cash el vencimiento de deuda en moneda extranjera que tenemos en julio. Sí. Y esa es una manera de acumular reservas sin inyectar pesos en la economía, es decir, no interrumpe el proceso desinflacionario y no distorsiona la libre flotación que hay Dentro del en el esquema esquema de cambiario. Claro. Otra herramienta, la explicó el ministro de Economía hace 2 semanas, me parece, también acá, Sí. por las cuales también podés acumular reservas dentro de la banda, es que, bueno, el Tesoro, lo que llamamos block trades. Cuando alguna empresa que colocó deuda en dólares tiene que liquidar, vender esos dólares en el mercado, si es un volumen lo suficientemente alto como para arriesgar una volatilidad excesiva en el tipo de cambio, que te lo baje rápidamente un día y que al otro día vuelva a subir, Sí. bueno, el Tesoro, ¿qué puede hacer? Justamente, como tiene pesos, producto del superávit fiscal, es el Tesoro el que pueda comprar esos dólares con el superávit, con peso del superávit fiscal. Y entonces, de vuelta, no están haciendo ruido en el esquema de libre flotación entre las bandas y no está inyectando nuevos pesos y el Banco Central acumula reservas. Tenés que cerrar el estadio. Era imposible que los mandriles puedan hacer esto. Es como un reloj suizo. Todo encaja perfecto y lleva una cosa a la otra. Sí, Bueno, es y importante explicarlo. quedó un temita Es verdad, colgando. verdad. Pero pará, fuera de joda, los mandriles no podían hacer, no lo ven. No, es demasiado complejo para los mandriles. Es muy complejo, pero es virtuoso al mismo tiempo. Si tenés retrasados se- que mandan se entendió, gordos pero- con ¿se entendió pechera, o fue muy técnico? No, No, se se entendió. Se entendió, Porque- pero... Quedó, por eso me emociono. quedó un A ver, un Por puntito eso me de todo emociono. esto. A ver, pero Nosotros- perdón, déjame que tenga un paréntesis, que es lo que sentimos nosotros de este lado, que somos un escalón más que los mandriles, digamos, solo Claro. un escalón más. Nada, estamos bastante más arriba de los mandriles. Igual estamos... Yo sí. sé lo que es el punto anker y un mandril no. Está bien. Vos Pero al menos tenemos la intuición de la ciencia económica, Sí. ¿ok? Al menos tenemos la intuición de que ustedes están haciendo ciencia económica y que no están peleados con la gravedad. La impresión que tenemos es que el gobierno recibió una bomba atómica, la zar bomba, digamos, y ustedes fueron cortando todos los cables, Cortando cables paso a paso, cables secuencia. paso a paso de manera secuencial, En el orden que tenía que en ser. el orden y en el color que correspondía en cada momento. Exactamente. Eso es lo que nosotros sentimos Eso es lo que hicieron, digamos. Exacto. Dale, Felipe. Bueno, ya que mencionás eso, Sí. también digo una cosa. Yo creo que con el tema de los mandriles hay una cuestión que hay una casi desesperación porque salgan las cosas mal. Sí, claro. Por una cuestión ideológica, por un odio personal o alguna cuestión así. Entonces,
eso te sesga el análisis y no te permite ser racional. Claro. No, claro. Entonces no podés, de repente no podés explicar cómo bajó la inflación, cómo bajó la Es que pobreza. piensan desde la ira y no desde la lógica. Hoy los profes, bueno, después podés hablar un poco, Marto, de eso, los profes Rosada y Tornaroli, ¿cómo es? Leo Tornaroli, sí. Sí. Martín Rosada, ¿no? Martín de Rosada. UTT. Sí, y Tornaroli hicieron la estimación de pobreza y le daban en torno a 32,3. Estaban ¿no? en 31,7, la indigencia creo que era 7,3. Esto, perdón, es una estimación del Consejo de Políticas Sociales, Sí. del Ministerio de Capital Humano, que de hecho le da un poco abajo de las estimaciones de Rosada y Tornaroli, que están todos más o menos también en la misma zona. Pero independientemente Ahí está. Ahí está. Independientemente de cuál sea la estimación... Esta es la estimación oficial de Esta es la de capital humano. exactamente. Claro. Que ahí dice proyección a partir de datos del informe de distribución de ingresos publicado por INDEC. Exactamente, eso se publicó hoy, son Sí. datos de la encuesta permanente de hogares, que es de donde se calculan, ¿no? digamos, estos indicadores. Sí. Y ahí son muy fuertes, ¿no? La pobreza, bueno, la estimación para el primer trimestre de 2025, 31,7. Eso es una baja de, 23 puntos respecto a lo que teníamos a la comparación con el mismo periodo de 2024. Es una locura. Esos numeritos son millones de personas que... Pará. Totalmente, acá es un... Son digo, uno- 11 millones ya. Exactamente. 12. Ya son Exactamente, más de 10. postas son 10.9, ya casi 11 Claro. millones. ¿Te acordás que el presidente venía diciendo sacamos 10 millones de personas? Bueno, ya son 11. Y estos son datos Para mí del- ya eran 11 cuando había bajado la primera vez a 36. Estos son datos del primer trimestre, ¿no? Sí. Digamos, hoy es probable que eso ya esté abajo. Pero incluso tomando estos números, ya estamos en los menores niveles desde el segundo semestre de 2018. Es una ¿no? locura. Digamos, son muchos años. Son muchas vidas que se salvan. Totalmente. Son niveles que obviamente siguen siendo muy altos, Sí, que claro. hay que seguir bajándolos. Pero incluso no solo la pobreza, ¿no? Mirando la indigencia. Sí. La indigencia, ¿La en indigencia zona- bajó de cuánto a cuánto? y la 12 a 7 indigencia creo que era. estaba en la zona de 20. Mirá, ahí No, está. 20 a 7. Primer trimestre de 2024, 22. Hoy está en la zona de 7,3%. Bueno, Menos según la mitad. estimación. Menos de la mitad. Una baja muy fuerte, ¿no? Y esto es una combinación de varios factores, ¿no? Obviamente el crecimiento de la economía, la baja de la inflación, que eso es fundamental, y también lo que se hizo con los programas sociales, ¿no? Tanto la eliminación de los intermediarios, Sí. que eso permitió que todos los recursos que se destinan a programas sociales Llegaran. lleguen a la gente que le corresponde, y además el aumento, ¿no? En esos programas en términos reales, ¿no? En términos de poder adquisitivo. Pues está Con lo bueno cual, para que aprendan los de Juntos por El el Cambio. laburo de la ministra Petovelo. Que a los Totalmente. indigentes agarren y los meten en bolsas y los queman. Y la clave era hacer buena economía. Y algo también Nada más. ahí muy, muy importante es que ese aumento en los programas sociales Sí. se dio en un contexto de equilibrio fiscal y de ajuste del año pasado 27% en términos reales en el gasto. ¿No? O sea, Tremendo. Y eso permitió una baja en la pobreza y en la indigencia. Ahora, cuando mirábamos en los años previos, la pobreza y la indigencia aumentaban con déficit fiscal de 5 puntos del producto. Perdón, Marto, acá yo creo que tenemos que detenernos. Poneme el gráfico, hazme el favor. Para mí es importantísimo el delta, ¿no? Delta, Porque totalmente. nosotros veníamos, cuando se sinceraron las variables económicas, de niveles de pobreza del 57%. Exactamente. ¿Se acuerdan en enero, final de diciembre. febrero del 24, Esto digamos? es un promedio, claro, del que trimestre. es la pobreza que Massa, o sea, después de sincerar las variables económicas, es la pobreza que nos deja Massa, digamos, con el kirchnerismo, 57% Pero- a 31%. Incluso. Y Muchachos, se desplomó la pobreza. Esto tiene en Esto cuenta, es un milagro económico, muchachos. tiene en Es un cuenta milagro todo, literal. ¿viste? Porque después te dicen, no, porque a mí me subieron las tarifas, a mí me subieron la comida. O sea, esto tiene en cuenta todo, muchachos. Después podemos Siempre discutir. te bajaron la inflación. Claro, después podemos discutir si es mucho, o sea, son niveles altísimos, pero bueno, o sea, estos son los datos. O sea, los datos están para no pelearse, o sea, para discutir, digamos, con seriedad. Para que no tengamos que sentir, como dice Claro. Jagroski. Para que no tengamos que sentir, exacto. Y sí, Es así. A o sea, Jagroski, a los cucas, ¿eh? Sí. Déjame hacerte ahí dos aclaraciones. Vos dijiste algo importante. Milagro económico. No fue milagro económico. Ya sé que me vas a putear, No, boludo. no. Falso, fue milagro. Vos y Toto me putean cuando digo milagro Exacto. económico. Sí, sí. Y de ahí me acordé, me vino Sí. la cara de Toto. en Siempre la cabeza me cuando putean, dijiste, boludo. Toto, ¿qué dice? Y a él está ahí, no va a dejar mentir. Sí. Esto es causalidad, no casualidad. Esto es ciencia. Existe un programa Sí, económico señor. pensado que así funciona en el mundo. Entonces, el milagro económico, ¿cuál es?
tener un presidente que banque esto. Bueno, ahí está el milagro. Ese fue el milagro económico. Ese es el milagro. Abrazo. Tener un presidente ¿Viste un que milagro? es el principal defensor del superávit fiscal, de no emitir, para generar baja de pobreza sostenible, baja de la inflación sostenible. Porque antes, ¿cuál era? Antes, ¿cuál era el chip de los gobernantes? Y para bajar la pobreza, subsidios, emitamos. Todo Contratar eso iba empleados descontrolando públicos. la macroeconomía y Sí. te duraba un minuto. Sí. Y terminabas con más pobreza. Sí. Y ahora está generando baja de pobreza. Mandemos canas con ametralladoras a las cuevas. Pero ahora Sí. está generando baja de la acordás pobreza. de eso? Con la gente teniendo conciencia de lo importante que es el superávit fiscal, no emitir pesos, tener un balance del Banco Central saneado. Y la última, vos haces algo referencia al delta, Sí. contra ese 50 y pico de 57, la pobreza claro. y el 20 y pico de la indigencia. Ahora, la herencia macroeconómica compleja que tuvimos, que tenía riesgo de hiperinflación, de crisis financiera, que tenía todo lo complejo de todas las crisis financieras que tuvo Argentina, en realidad, si se hacía el trabajo sucio de esa herencia macro, hubieses tenido niveles de pobreza y de indigencia mucho más alarmantes que estos. El 90. Es difícil poner un número, pero claramente lo interesante de este programa de estabilización fue que evitó el trabajo sucio Sí. que antecedió a otros programas de estabilización que fueron exitosos, como la convertibilidad, como el de la Baña en 2003-2005, Sí. justamente porque evitó, a pesar de tener la peor herencia macroeconómica, evitó que se desatara la hiperinflación, la crisis financiera, Niveles de que pobreza extremo. hubiesen llevado justamente a niveles de pobreza y de indigencia de partida Catastróficos. mucho más elevados de lo que heredamos. Sí, claro. Sí, Entonces, este El milagro plan- fue el Javo, entonces. El plan de estabilización Totalmente, fue en no un te quepa contexto ninguna de no, No, default, perdón. no rompimiento de contratos Sí. de ningún tipo. Escúchame, perdón. En mi defensa, contra vos y contra el señor ministro de Economía, Toto Caputo, quiero decirles que no soy yo el único que habla de milagro económico no, argentino, no, sino el totalmente. mundo. Sí, sí, nada sí, más sí, ni sí, nada sí, menos. sí, Y el mundo no lo puede creer. Y el mundo está como loco. Hablando de eso, muchachos, también, bueno, acá en el chat preguntaban, decían, se viene el argumento Cuca de, sí, bueno, todo muy lindo, pero ¿a qué costo? Ninguno. Ya, Abrazo. ya lo vienen diciendo igual. Le contesto yo. El por costo equipo. fue ¿Pero men- a qué costo? menos Ninguno. pobres. Abrazo. El costo fue menos pobres. No, ¿a qué El costo? costo es que Bajar son el, ellos. el gasto público, man. O sea, Bueno, Entre sí, otras cosas. Que no obviamente, fue un pero- costo, fue una ganancia. Que es lo que va a permitir, además de bajar la pobreza, es sí. bajar impuestos. Bueno, pero Entonces, claro. devolverle plata a las empresas, Fíjate bajar que impuestos. Ese gasto público Sí. fue expansivo finalmente. La caída del PIB que arrojó el INDEC hizo la consolidación final, porque los datos que va dando el INDEC son estimaciones. Después, ¿Cómo que el gasto público fue expansivo? Ah, la reducción del gasto público ¿qué es el PIB? terminó El siendo... recorte, digamos, del gasto público, decís. El fue Producto expansivo. Interno Bruto, lo que produce una economía en un año. Sí, señor. ¿No sería PBI eso? Sí, Es en el inglés. Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto. Habla en castellano. Yo hablo en castellano. Escuchame, eso, Por eso digo, eso les quería preguntar porque ayer vi. bueno, entonces que te decía, salió el dato salió este, el sí. dato que al final la economía cayó 1,3. O sea, ¿Cuándo? hizo piso el año pasado. Sí. O sea, menos que en el 2023, ¿no? Tal cual. Cayó, sí, cayó, y eso es importante aclararlo, cayó 1,3 en promedio. O sea, cuando tomamos promedio 2024 contra promedio 2023. Sí. Ahora, ¿por qué enfatizamos esto de que es promedio? Porque importa la trayectoria en el mes a mes Claro. dentro de 2024. Claro. Cuando vos mirás qué pasó en 2024, creció entre diciembre 24 y diciembre 23 6%. Claro. ¿No? O sea, el promedio cayó 1,3, pero durante el año el crecimiento fue de 6%. Escúchame, y el dato que salió ayer, que también vi que estaba haciendo eco, digamos, en todos los portales El déficit de la cuenta corriente. del mundo. No, no, no. Ah. Te voy a preguntar sobre el crecimiento del PBI en el primer trimestre, Sí. que dio, si no me equivoco, 5.8%. Sí. Es el más alto del mundo occidental en el primer trimestre de 2025, inclusive por encima de China, que dio 5.4%. O sea, las tasas Sí. argentinas se papearon las tasas chinas. China... ¿Qué significa eso, Se muchachos? viene desacelerando hace rato, ¿no? ¿Pero qué significa Mirá. ese crecimiento en el primer trimestre? Porque además vi que el dato era interanual, ¿puede ser? Es interanual. Es Exacto. anualizado, digamos, en el primer trimestre. Mirá, ¿O no? eso A ver. ¿qué significa?
en términos, el PIB te mide el nivel de actividad, ¿no? Sí. El Producto Interno Bruto. En términos mensuales, que es el estimador mensual de actividad económica, ya teníamos el dato que en febrero de este año Sí. se había alcanzado el máximo de la serie que había sido en noviembre de 2017. ¿No? Y esto un poco capta esto, es un dato trimestral. En marzo después cayó la economía, pero en el trimestre tuvimos este crecimiento de 5,8. Ahora, lo que es interesante es mirar también la composición de ese crecimiento, Sí. ¿no? Digamos. Y entonces, tenemos distintos rubros de la demanda agregada, por ejemplo, el consumo privado, la inversión y las exportaciones, ¿no? Que, digamos, todos esos rubros componen el PIB. Cuando miramos cuánto crecieron, la inversión creció 31,8% interanual. O sea, el PIB fue 5,8%, la inversión, que es un componente, 31,8%. Cuando miramos dentro de la inversión, por ejemplo, lo que es maquinaria y equipo, que es fierro, Sí. digamos, inversión en fierros, fue la mayor de la historia para un primer trimestre. De la historia. De la historia. De la historia argentina. De la historia argentina. Exactamente. Maquinaria y equipo. Maquinaria y Eso pega equipo. en la productividad futura. Eso es. Directamente. La inversión Permiso, es producción futura. Inversión en capital. Exactamente, eso es producción futura, la inversión. Sí, señor. Después, las exportaciones también crecieron. Cuando uno mira cómo se comparan contra la historia, también mejor primer trimestre de la historia para las exportaciones. ¿No? Y Perdón, Sí, ¿Y qué pasó con el Tenemos que con el- desubicarnos, se habla mucho, Muéranse, cucas de mierda, hijos se de habla puta. mucho del consumo privado. y agregamos la del Estaba consumo. flojo, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con el consumo privado? Que siempre tenemos la discusión, ¿no? Del 11, consumo masivo, de lo que sí. está creciendo. Consumo privado, cuando miramos la serie desestacionalizada, o sea, el primer trimestre de 2025 sin estacionalidad, es decir, que la podemos comparar contra cualquier trimestre de cualquier año, ¿Tiene otro récord? es récord histórico. Sí. El nivel. El nivel. El nivel. ¿Cuánto? El consumo privado. El nivel, o sea, se consumió más que en toda la historia. O sea, el nivel de consumo. Por eso fallecieron los gordos consumo interno directamente. Bueno, no, de, no existe. de No, hecho, está, o sea, claro. es el trimestre que más se consumió Sí. en toda la historia argentina. ¿Eso es lo que están diciendo? Entonces ahora te preguntan, ¿pero es sostenible? Porque está habiendo déficit, qué costo? déficit de cuenta corriente, ¿no? bueno, de hecho, en la actividad Sí. estamos casi en el máximo también. Exacto, sí. Estamos del casi en niveles máximos, Sí, sí, que fue interrumpido por marzo, o sea, por masa, no, Sí. por la caída de marzo ante la especulación de la salida del cepo y demás. Sí. Pero en febrero lo alcanzamos, a noviembre 17. En febrero lo alcanzamos, pero no lo superamos, ¿no? Quedamos quedó ahí. ahí. Quedamos al borde de máximos de la actividad. O sea que es buenísimo. Y bueno, eventualmente será en junio o julio, estaremos en máximos históricos. Me encanta porque, aparte, su gobierno, nada, como ustedes, integrantes del equipo económico, que cuando hay un mes no tan bueno, lo dicen. Sí. No, claramente, sí. Claro, obvio. No hay necesidad de mentir. No, no. No, no. y porque que- además sabemos que no estamos haciendo magia, sino aplicando ciencia económica. Y, Totalmente. y Sí, está señor. bueno aprovechar para los que tienen dudas genuinas, Sí. como por ejemplo, instalo el tema del déficit de cuenta corriente, que algunos Sí, están señor. haciendo mucha alarma con eso. Sí. Explicar. Te metió el ¿Qué pase es en el medio. déficit de cuenta corriente? Lo dejo al profesor. A ver, profesor. Mirá, le tiró un Un ladrillo. ladrillo. No, a ver, la cuenta corriente, Sí. primero para entender qué es, ¿no? Mide las transacciones corrientes, como dice la palabra, entre los residentes de una economía y el resto del mundo, ¿no? Eso es básicamente lo que mide. ¿Quiénes son los residentes de la economía? Son dos sectores. Sector privado, o sea, las familias y las empresas, Sí. y el sector público, ¿no? Todos los niveles de gobierno. Entonces, básicamente lo que nos mide la cuenta corriente son las transacciones entre estos dos sectores, con lo cual, cuando tenemos un resultado de cuenta corriente, por ejemplo, si hay un superávit de cuenta corriente, quiere decir que el sector residente, o sea, sector público más sector privado, está ahorrando. Ok. Cuando tenemos un superávit. Cuando tenemos un déficit, quiere decir que está desahorrando. Está gastando. Que está desahorrando, exactamente, Claro. que está invirtiendo más de lo que ahorra. ¿No? Ese es el significado de un déficit de cuenta corriente. Ok. Es inversión es mayor al ahorro. Para entonces no es necesariamente malo. Exactamente. y ahí Exactamente. va Eso es lo que tenemos que explicar. Es lo que es muy Muy importante A ver, explicar. ¿por qué? Ahí tenemos varias cuestiones. Sí. Cuando un país crece, ¿no? Las importaciones tienden a crecer, eso es natural, ¿no? Crecen las importaciones de bienes de capital, que son para inversión, crecen las importaciones de bienes intermedios, que son insumos para la producción, Claro. y también crecen las de bienes de consumo. Cuando uno mira Latinoamérica, digamos, cualquier país del mundo,
hay muchos países que hoy tienen déficit en la zona de 2, 2,5, 3% del producto, y son países que no están creciendo, que crecen al 2, 2,5% anual. Claro. Argentina está creciendo al 6% anual, con lo cual es razonable esperar que haya algún déficit de cuenta corriente porque las importaciones están traccionando, ¿no? Sería muy raro que una economía crezca 6% y las importaciones no suban. Claro. Perfecto. Entonces, Sí. ahí hay varias cuestiones, ¿no? que uno puede mirar. Ok. Cuando miramos en Argentina, ¿no? ¿Quién Sí. es el que genera el resultado de la cuenta corriente? ¿No? Por ejemplo, el dato que se publicó esta semana, ¿no? El déficit del primer trimestre. ¿Qué sector residente? ¿No? Dijimos que eran dos, sector público y sector privado. Sí, señor. ¿Quién está generando ese déficit? El gobierno tiene superávit, ¿no? Tiene superávit fiscal. El privado, entonces. Con lo cual es el privado. O sea, el resultado de la cuenta corriente Es virtuoso. son decisiones del sector privado. Sí, señor. El gobierno le saca la mochila al sector privado, que era lo que hacía cuando tenía déficit, sale de ahí, empieza a ahorrar y le da espacio a las empresas y a las familias para que gasten. Para comprar máquinas. Eso está manifestando esto que dice Martín. Yo me compré una placa de video. Se Bueno, empieza a haber y- inversión Claro. y consumo privado, y ese crecimiento está generando ese déficit de cuenta corriente. Ahora, Sí, señor. ¿qué nos tenemos que preguntar? El gordo aumenta su productividad con una placa Bueno, de video. sí. Literal, ¿eh? Nosotros, Es eso. Sí. mirando el programa macro, tenemos que ver ese déficit de cuenta corriente que en los modelos anteriores despertaba una alarma. Claro, Sí. porque ese déficit de cuenta corriente en los gobiernos anteriores tenía mucho que ver con déficit del sector público, que lo financiaba con deuda, con emisión, Claro. y no entraba plata. Las empresas no se podían financiar, y cuando le cortaban el préstamo al gobierno, ese déficit de cuenta corriente se volvía en un problema, manifestaba una alarma, manifestaba un problema para seguir creciendo. Ahora es todo lo contrario. El Tesoro tiene superávit. Las empresas se pueden financiar, se están financiando al 7, 8% en dólares. ¿Por qué? Qué Porque bobada bajó el eso, riesgo exacto. país y se estabilizó la macro. Hoy salió Córdoba al 9.75. Exacto. Colocó 700 palos. ¿Qué es Las eso? exportaciones están súper La dinámicas. provincia de Córdoba Sí. colocó un bono para refinanciar un bono que tenía y también levantó cash extra para en el exterior. Emitió un bono en dólares a una tasa del 9.75. Y les No sirve. me acuerdo el plazo Claro, ahora. se están financiando las empresas, Pero el Tesoro tiene superávit y Claro, baja su ¿cuál, deuda, cuál es la contrapartida de eso, por ejemplo? que eso es lo que hace que ese déficit de cuenta corriente, Sí. Claro. esto que la economía está gastando más de lo que produce desde el lado del sector privado, como el Tesoro tiene superávit, la macro se estabiliza, se autofinancia entre los privados. Las empresas tienen la posibilidad de financiar proyectos de capital, inversión en maquinaria, para seguir financiando ese crecimiento económico, mientras que el Tesoro sigue haciendo superávit fiscal, retirándose, generando ahorro, permitiendo que las empresas se financien. O y sea, eso significa... Que eso es ganancia exponencial después de largo tiempo. Pero eso puse, hace puse que el sea ejemplo de sostenible. Córdoba, pero como es sector público no estuvo tan bien, No, ¿no? pero tenés un montón de casos de Pero compañías privadas. YPF emite un bono porque quiere explotar un pozo que le es muy rentable, o sea, gasta más y emite una colocación afuera. Y bueno, y con eso puede invertir en ese proyecto que le va a dar más rentabilidad y le va a permitir exportar más en el futuro. Claro, Entonces- de hecho ahí podés tener una parte de ese déficit de cuenta corriente, ¿no? Cuando miramos cómo están compuestas, por ejemplo, el aumento de las importaciones, hoy más de la mitad del aumento en las importaciones en lo que va de 2025 fue bienes de capital o partes de bienes de capital, ¿no? Que ahí es un poco en la línea de lo que dice Feli. Vos podés tener una empresa que coloca deuda con esos dólares que obtiene, los usa para importar un bien de capital. Entonces eso es inversión, es más producción futura y más exportaciones, ¿no? Y la dinámica de las exportaciones es muy importante para pensar en la sostenibilidad de la cuenta corriente hacia adelante, ¿no? Más allá de una foto es mirar la película. Y cuando miramos las exportaciones, bueno, el dato que dábamos recién, o sea, las exportaciones están creciendo fuertemente. Hoy estamos mayor primer trimestre de la historia. Y también van a seguir creciendo, ¿no? En línea con las medidas y con los resultados que fue dando el programa económico, ¿no? Con estabilidad macro, con acceso al financiamiento, con eliminación de regulaciones que aumentaban los costos y hacían a las empresas menos competitivas, con apertura comercial que les permite acceder a mejores insumos y ser más
competitivos, con lo cual ese aumento en las exportaciones también le va dando mayor competitividad y más sostenibilidad a la cuenta corriente. Y ahí simplemente para agregar un dato, o sea, cuando miramos, por ejemplo, lo que fue quizá el principal sector exportador que tiene Argentina, que es la agroindustria. Sí. ¿No? La agroindustria, cuando uno mira, por ahí tiene alguna volatilidad en función del clima, pero cuando uno mira, por ejemplo, 2024, Sí. la agroindustria tuvo un superávit comercial en la zona de 29, 30 mil millones de dólares. ¿No? O sea, el campo es un aporte de divisas muy grande, ¿no? Para la economía argentina. Ahora, cuando uno mira otros dos sectores que están creciendo fuertemente, como son la minería y la energía, Sí. ahí cuando uno hace las proyecciones y proyecciones realistas, ¿no? En función de proyectos que se van activando, podemos tener, acuérdense, esos 29, 30 mil millones del campo, podemos tener un campo adicional de exportaciones en el año, diría, 2028, ¿no? Más o menos, para dar algún rango. O sea, los próximos logros que hayan de récord que se batan van a ser de ustedes mismos, ganándose ustedes mismos. Bueno, minería y energía, ¿no? Sí, claro. Probablemente aporten tantas De la gente, divisas. gordo, del sector No, privado. de ellos haciendo las cosas bien. Pensá Claro, que esos dos sectores energía- que aporten tantas divisas como aporta el campo hoy. ¿no? Digamos, es un número energía enorme. antes no solamente no aportaba divisas, Lo cual sino va que a permitir- consumía Lo divisas. cual va a permitir bajar más impuestos. Bueno, va a permitir que, claro, desde el lado de las exportaciones, que la cuenta corriente sea sostenible. O sea, cuanto más crecen las exportaciones, bueno, más aumento en las importaciones podés tener sin que requieras más financiamiento. Ahora- Es lógico que si la economía está creciendo al 5 o 6%, que ese déficit de cuenta corriente tengas un déficit de 1,5 o 2 puntos del producto. Entonces la pregunta es sostenible? Bueno, como decía Martín, lo que tenés que mirar para saber si es sostenible, a diferencia de las experiencias anteriores, es que tenés superávit fiscal. Es decir, no lo genera el gobierno. Es algo que se financia entre privados. Como baja el riesgo país, las empresas pueden financiar ese aumento en las maquinarias, en importaciones, con colocaciones de deuda a tasas razonables. Entonces, eso te define que es sostenible. Las exportaciones están creciendo. Tuvimos el primer trimestre de 2025, el aumento en las cantidades fue récord. Entonces, las exportaciones son dinámicas. Y por otro lado, Sí. tenés un esquema de libre flotación cambiaria. El déficit de cuenta corriente, a diferencia de las experiencias anteriores que como no había financiamiento, ¿contra qué iba? Contra reservas del Banco Central. Hoy no. Hoy se resuelve dentro del financiamiento del sector privado, tenés un tipo de cambio que flota libremente entre las bandas y no afecta el nivel de reservas. De hecho, el Banco Central está acumulando reservas. Están incrementándose las reservas del Banco Central. Eso hace que este déficit de cuenta corriente sea sostenible y permita que la economía siga creciendo con baja de la inflación. O sea, el Banco Central, Sí. o sea, el Tesoro ni el Banco Central no tomaron deuda en dólares para mantener el dólar barato, como dicen los cucas. No está haciendo eso. Como hacían ellos. de Porque hecho. no interviene, claro, como hacían ellos en el último año, que se dinamitaron todo, no quedó nada. Bueno, Se la tomó Massa. el Tesoro ni el Banco Central hacen eso. El Tesoro con los bonte o con la refinanciación que tiene en dólares, lo guarda en una caja y lo va a utilizar para el pago de los bonos cuando caiga el vencimiento. Para eso lo utiliza. O sea, no se está interviniendo para mantener el dólar atrasado, como dicen. Escuchame, El no dólar expliqué más. flota. Ahora, si después este tipo de cambio, por alguna razón, digamos, a alguno no le parece barato, bueno, o que compre o no sé, pero digamos, el gobierno no está haciendo eso. O sea, Está flotando. es mentira cuando los cucas dicen se endeudan para sostener el tipo de cambio planchado, ganar las elecciones y después de las elecciones viene una devaluación. No, el tipo de cambio flota. Halcón, Entonces, no tenés que explicarlo, escúchame. no, porque, El intelectual- porque cuando hablan de déficit de cuenta No, corriente, pero está mal. lo que hacen es justamente decir eso. Que eso sí pasaba en la época de Macri. Porque ¿qué pasaba? El gobierno se endeudaba, tenía déficit fiscal, entonces como tenía que pagar el déficit, vendía Sí. los dólares en el mercado, Sí. eso hacía apreciar el tipo de cambio Sí. y con eso pagaba ¿Sabés qué pasa? los gastos que tenía. Eso no está pasando ahora. Cuando tu única herramienta es un martillo, todo se parece a un clavo, boludo. Es lo claro. único que sabían hacer ellos, los monos. Claro. Entonces ellos dicen, no, va a volver a pasar lo 2017. 2017 no tiene nada que ver con esto. Es Porque otro no, ambiente, no hay, otro- no hay superávit, porque hay superávit fiscal. Sí, señor. No hay déficit. Pero yo te digo, ¿por qué no Pero te voy a explicar? De hecho, mirá países. Y de hecho países la deuda estables, baja, además. como Chile, Australia, Perú,
Colombia, tienen un déficit de cuenta corriente de 1,5, 2 puntos del producto, sostenibles en el tiempo. Sí. Entonces, eso es totalmente, digamos, Argentina va a eso. Sí. Es lógico. Nosotros sabíamos que iba a pasar esto. De hecho, ¿sabes por qué las tasas hoy están muy altas? Que hay hay mucha gente que lo menciona. Sí. Porque Argentina es un país descapitalizado. Los ahorros se fueron de la economía. Se fueron porque la gente tenía miedo de que el Estado se los afane, básicamente, Claro. en sobreimpuestos o lo que sea, o confiscaciones, como lo hizo durante muchos años. Por eso lo importante de este plan de estabilizar sin default, sin nada raro. Entonces sacaron del sistema esos dólares, esos ahorros, ese capital expresado en dólares, si vos querés, pero es ahorro y capital. Entonces es una economía descapitalizada, la de la Argentina. A medida que fuimos estabilizando, la tasa fue subiendo. Cuando fue el blanqueo que permitió recapitalizar la economía, que permitió que haya ahorro para que las empresas y las familias pudieran financiar sus inversiones y su consumo, Sí. las tasas bajaron un poco. Ahora, como la demanda es tan fuerte, porque minería y energía consumen un montón de crédito para invertir en los proyectos que tienen, porque el campo siempre requiere inversión, y ahora que, por ejemplo, pueden importar maquinarias usadas, utilizan el crédito para financiar eso, y porque la gente puede acceder a bienes que antes no podía, como casas, autos y demás, y tiene crédito, demanda mucho crédito. Esa demanda de crédito se consumió el capital, el ahorro que había en la economía. Claro. Bueno, ahora hay que seguir recapitalizando el país. ¿Cómo se hace? Bueno, la gente inyectando sus ahorros mediante la dolarización endógena que promovemos, o las empresas buscando financiamiento en el exterior o lo que sea. Pero, digamos, necesitamos recapitalizar la economía del país. Y así es como funciona, digamos. Entonces, eso también es un síntoma de eso. Pero nada tiene que ver con el 2017. No tiene nada que ver. Por eso nosotros hacemos, por lo que dice Feli, no hacemos tanto énfasis en la inversión, ¿no? Siempre hablamos de la inversión, decimos, bueno, que el déficit de cuenta corriente es equivalente a que la inversión es mayor al ahorro. O sea, Argentina necesita justamente aumentar la tasa de inversión para poder crecer, ¿no? Para poder crecer y dejar atrás todas estas décadas, más de un siglo, digamos, de fracasos Claro. en términos económicos, que lo único que hicieron fue que la gente pierda calidad de vida, que aumente la pobreza, que aumente la indigencia, ¿no? Ahí la tasa de inversión, ¿no? Que es lo que se invierte en relación al PIB, el porcentaje. Sí. Eso estaba en la zona de 16% del PIB en los últimos años. Eso, para ponerlo en contexto, es un número bajísimo, o sea que no alcanza para que la economía pueda crecer, y no es casual que Argentina, con ese nivel de inversión, no haya crecido en los últimos 15 años, ¿no? Claro. No es casual. Ahora, cuando lo comparamos con otros países de Latinoamérica, ¿no? Ni siquiera compararlo con China o con países del sudeste asiático que han crecido con tasas de inversión mucho más altas. Chile, por ejemplo, tiene una tasa de inversión de 25%, ¿no? Es casi 10 puntos más alta que la de Argentina, y eso le permitió crecer sostenidamente en el tiempo. Argentina, con ese 16%, una de las tasas más bajas Sí. de inversión de Latinoamérica, bueno, claramente tuvo uno de los peores resultados en términos de crecimiento y de deterioro en la calidad de vida de la población, ¿no? Con lo cual, por eso le damos tanto énfasis a la importancia de la inversión, ¿no? Del crecimiento de la inversión. Tengo una pregunta. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, cómo hago yo o los gordos que están viendo ahí detrás de cámara, cómo hago para invertir y darte la totalidad de la plata que tenemos para Argentina? ¿Existe alguna forma? No sé si funciona así, gordo. ¿Eh? Y bueno, ponele que lo somos que- 47 millones, un gordo que ponga 1000, otro que ponga 10.000. Cuando te vas dando cuenta, los llenaste de plata. ¿Cómo invertimos? La economía funciona con Tal cual. incentivos. Tal Y cual. desde este Ponete lado, una empresita y empezá a ganar guita vos. Bueno, Claro. lo mejor que podemos hacer es generar las condiciones para que haya estabilidad macro, y eso te va a dar los incentivos para que lo hagas. Es más, tu empresa de programación que querías armar, ¿te acordás? Además, No puedo decirlo acá nosotros no delante de podemos ellos. dar recomendaciones, te olvidás de eso. ¿eh? Además, no podemos dar recomendaciones. Y yo no nosotros. te puedo decir lo que Pero estoy lo haciendo en la mejor que empresa. puedes hacer es invertir en la economía real. En este bono, tomá. Ok. En la economía real, en el rubro que obviamente vas a ver que sea rentable. El sistema. No sé. O sea, gastá eso decilo tu vos. plata como vos quieras, en lo que quieras, y tratá de ganar plata. Ah, bueno, gordo. pero como pero dice, Barrani, ¿puedo ir como, o como tengo- dice, Es como dice No, Fede. no, René, no, boludo. tenés que pagar impuestos. Claro, boludo, que es un Ah, delincuente, está bien. boludo. Entonces no les puedo contar de mi empresa. No, Che, es como dice Fede, o sea, es una cuestión de incentivo, ¿no? Totalmente. La inversión es
básicamente es confianza en el futuro. Claro. ¿no? Fundamental Digamos, alinear incentivos. es fundamental alinear incentivos. Cada uno, digamos, Por ejemplo, si sector privado haces un torneo de 30 equipos sin Sí. descenso, es imposible que tengas Tal cual. equipos clasificando en el Mundial de Claro, Clubes. tal cual. Digo, la tiro porque la verdad que es una vergüenza. Bueno, Sí. antes de irnos, Fede, ¿querés explicar, digamos, para ir al hueso del tema y no esquivarle al bulto? Ya me pongo... No, ¿cómo Ahí esquivar el leí bulto? que, ¿Qué que, sí? que necesitaban más analogías y tiré dos seguidas. Se está preocupando ya él y me preocupo yo. Me preocupa convertirme en un melconian cualquiera, ¿viste? Cuando hago eso. No, vos no tenés peluquín. Déficit Ni teta, de como el cuenta viejo. turismo. ¿Por qué no explicas eso? Bueno, O normalización, si vos querés. normalización y eso hoy lo charlábamos también con Marto en nuestros largos viajes por Panamericana. Ahora manejo. Sí, maneja, digo, porque... Pobre Tanto- Fede, la anécdota esa era que en ese momento, ahora Claro, no había ya quedado claro maneja eso. 5 horas por día, no sé cuánto tarda. en venir. Tanto, digamos, de alguna manera, la convergencia de los precios, la apertura comercial, el incentivo a la mayor competencia y las desregulaciones, esto que, digamos, empieza a generar de que los precios pueden bajar, no solamente baja la inflación, se achican los márgenes de las empresas en un contexto más competitivo y los precios locales, no solo baja la inflación, sino que además los precios, al poder bajar, pueden converger a los precios internacionales, eso también va a empezar a, de alguna manera, a disciplinar este aumento en el déficit de turismo que tuvimos en los primeros meses, ¿no? Mirá, eso es re importante lo que dice Fede, porque pensémoslo en términos estructurales, ¿no? Los argentinos cuando viajan al exterior, bueno, gastan en transporte, ¿no? En el viaje, gastan en alojamiento, gastan en comida, pero no solamente gastan en eso, ¿no? Gastan en indumentaria, ¿no? Compran ropa porque es históricamente ha sido más barata en el exterior, Sí, claro. gastan en electrónica. Ahora, En imaginemos, Chile, ¿te acordás? exactamente. Ahora imaginemos qué Las pasa con los caravanas. turistas que vienen a Argentina. Sí. Los turistas que vienen a Argentina gastan en viaje, gastan en alojamiento, gastan en comida, pero ninguno compra ropa en Argentina, ninguno compra electrónica en Argentina. Entonces hay una composición y una magnitud muy distinta del gasto entre los turistas que viajan, argentinos que viajan al exterior y los turistas extranjeros que vienen a Argentina. Entonces eso, como dice Fede, Sí. con muchas de las medidas que se han tomado, ¿no? De apertura comercial inteligente, de desregulación, de baja de impuestos, de estabilidad macroeconómica, de reducción en el costo de financiamiento, eso va a ir permitiendo, digamos, ya ha venido pasando, y eso se va a profundizar, que vaya habiendo una convergencia en los precios de los bienes, ¿no? En Argentina a los precios internacionales, con lo cual ese efecto, esa brecha entre lo que gastan los argentinos en el exterior y lo que gastan los turistas extranjeros en Argentina, bueno, se vaya reduciendo. Y Claro. además, también hubo varias medidas, por ejemplo, que se han tomado desde la Secretaría de Transporte vinculadas a la conectividad, ¿no? La conectividad en avión, ¿no? Por vía aérea, y la conectividad por vía terrestre, que eso para el turismo en Argentina es muy importante, ¿no? Para un país Claro. del tamaño que tiene Argentina. Por ahí viene un turista y dice, bueno, voy a la ciudad de Buenos Aires y después quiero conocer la Patagonia o quiero conocer el norte, ¿no? Digamos, Argentina es un país enorme y en ese sentido la conectividad y la baja de precios en el transporte es muy importante y en ese sentido se han tomado medidas y probablemente hacia adelante eso también se va a profundizar, haciendo todavía más competitivo al sector turístico local y obviamente atrayendo más visitantes, ¿no? Pero básicamente tenés turismo porque hay bienes que están más baratos en la región, Totalmente. increíblemente más baratos, entonces hasta que Se acomode ya eso. lo estamos acomodando, pero digo, con baja aranceles Exacto. y apertura comercial, pero a medida que se vaya acomodando eso se va a reducir. Tuviste una devaluación muy grande en Brasil en el verano, que se revirtió totalmente. Eso hizo que se abaratara mucho Sí, Brasil. Exacto. Y permitió eso, más la estabilización, años de... Imagínate que vos venías de años de brecha de más del 100%, que era un dólar prohibitivo, era como que ahora tuviéramos un dólar de 3.000. Por supuesto que nadie iba a viajar, si estaba a 3.000 el dólar con el cual vos podías viajar, Sí. ¿quién iba? Es un síntoma de la fortaleza del peso, de nuestra Bueno, moneda. entonces, Sí, claro.
eso sumado, eso hizo que mucha gente vacacionara también en Brasil. La devaluación de Brasil se revirtió completamente, ¿no? Ahora se está fortaleciendo, tiene una tasa real altísima. Pero digo, esas dos cuestiones que en realidad el turismo también se normalizó. O sea, es una realidad. O sea, vas a tener más gente viajando afuera si tenés el dólar en un nivel más racional que Sí, si lo tenés en una un moneda más nivel fuerte. de hiperinflación. Y O la sea, gente esperó 20 años para poder viajar. Además. Entonces, digamos, esa cuestión, bueno, me parece que acá ya lo explicaron perfecto. ¿Me puedes bajar un par de impuestos a dedo? No puedo. Dale, dos, Primero tres. no depende de mí. Jueves que viene. Ahí, Quiero ahí comprar un le iPad. tienen que preguntar al ministro, no a mí. Me pregunto El el jueves que jueves. viene, que venga el ministro y bajamos un par de impuestos a dedo. Sí, Lo traemos. así me compro un iPad. hace poco igual hubo una reducción de todo lo que es consolas y demás. Sí. Este, Ayer me importante, compré, sí. escuchá, Que Tendrías que ponderarlo más. Vos decís que tienen que seguir bajando. Que la pusheamos desde acá, ¿eh? sí, Tienen que, sí, no sé. no choré nada. ¿Qué te compraste, Pablo? Una giga placa de video y un monitor. Bueno, además la gente Eso que es ya- inversión de capital. Es inversión de capital. Sí, claro. aparte- No, ¿El gordo labura con eso? yo vi el programa ayer, se robó un monitor de No me robó un Mariano. monitor. Te lo robaste, lo lamento. La tenés Le- adentro, le- ¿no? le Otra- consiguió perdón, un perdón. descuento y con el descuento se compró un monitor. Perdón, ¿Eso es robar o no? Ustedes que Buena son... remera tenés, Pablo. Muchas gracias, Mirá lo que es ¿viste? eso. Rocky 4. Perdón, antes de Antes que... de pelear con el ruso, ¿no? Exactamente. Sí, antes de que empiece la misa, que ahí les digo a los muchachos que ya están conectados, que ya empezamos con la misa, quería comentarles otra cosa que estoy notando últimamente. Yo soy de escuchar mucho radio, digamos, pero emisoras de música, tipo, qué sé yo, las 100, los 40, ¿viste? Sí. A veces me desconecto un poquito de la política, pongo eso de fondo en mi casa o en el auto. Y estoy notando, sorprendentemente, y esto me hace acordar mucho a los 90, que volvieron los premios grosos, boludo. Sí, claro. Están volviendo, por ejemplo, qué sé yo, la El Siena. millón de Susana. No, ahora está sorteando 2 pasajes con viaje a todo pago, qué sé yo, a Roma, a Italia. Después otros sorteos, viste, así con viajes a Europa, viajes a Estados Unidos, ni hablar de entradas para ir a ver, me acuerdo que vi el otro día una super banda, pero por decirte del calibre, no sé, de los Rolling, en Londres. Totalmente. Y tenés, se empieza a ver esa cosa, esa cuestión, viste, de que vuelven los premios, pero premios en serio, premios lindos. Viste que con la economía en dinámica Estabilizada. de hiper, Bueno, digamos, o de bueno, inflación. hay que para en- tirar para en- arriba. en el- te, en el- te regalaban 2.000 pesos, boludo. El que Y ganaba te estoy hablando de las 100. el que ganaba el torneo local, a ver, no quiero mentir, pero creo que era menos o medio palo verde, una cosa así. ¿Sí? O sea, Sí, claro. era una miseria absoluta. Cuando en los 90, qué sé yo, tenía el programa de Susana, viste, Tengo $1 millón. un millón de... Claro. Le decías solo a Susana y ganabas $1 millón, boludo, ¿entendés? Literal. Y todas esas cosas que se habían perdido por dinámica ya de economía bananera totalmente, de no poder prever, digamos, O sea, cómo van a estar perdimos- los precios de acá a un mes. Por culpa de los cucas, el millón de Susana. Sí, claro. Pero yo de a poco estoy empezando a escuchar, viste, que vuelven esas promociones grosas, viste, que ya te dan ganas de participar de nuevo, Sí, porque... claro. No te quedas Por lo como un menos a boludo mí, por, a por mí 2.000 ya- pesos. Claro, era 5 lucas, boludo. Te Claro. compras un sándwich y una coca. Un sándwich de milanesa y hacer por nada. Así que bueno, nada, eso estoy notando que creo que son síntomas Bueno, pero- de que Sí, del aire. la economía is healing, ¿viste? Sí. Claro, eso te iba a decir. eso. En realidad nos estamos recuperando. Sí, señor. Lo anterior era locura. Hay que internalizar Exacto. que bajar la inflación y tener equilibrio fiscal es bueno para todo el país. No hay nada más dinamizador que Y que lo otro es nefasto. Y no importa si sos más gastador o menos gastador, o sea, desde nuestro lado siempre vamos a querer bajar el gasto público, bajar los impuestos y ser el país más libre del mundo. Para que compre más o ahorre más. Por lo menos del otro lado, no pueden salir a decir, no, vamos a defoltear toda la deuda y todas esas boludeces, porque es peor para todos. Escúchame, me cansaste ¿Entendés? ya. Parecemos un país. Dejá de explicar, entendés que el Cuca es un mogólico, no te va a entender. Tenemos económicamente No, gordo, hablando, pará. la Sí, izquierda. pero no lo entiende. Mirá, lo explicó el primer programa, el segundo lo explicó hoy. El que es intelectual del Jabo, mirá, hay dos, vos tenés dos. El que te entiende y te dice, tiene razón, y el que no te entiende una verga, pero confía. Entonces está todo bien. El Cuca, por más que te entienda, te va a decir que están haciendo mal y te va a operar. Dejá que se mueran y que mueran de bronca.
Bueno, ayer el Javo dijo que él es cruel con los cucas. Y No sé por qué. eso, y siguiendo las premisas del Javo, banco que no explique nada y que se mueran de bronca. No, igual hay que explicar, muchachos. No, que sientan todos los días que se van a morir en la pobreza aunque estén salvando el país. Pero es que ni siquiera es así, lamentablemente. No, te pero ellos digo, lo piensan, y mejor. lamentablemente. Pero viene Halcón. ¿Vieron la gente que pone De hecho, odio, nosotros- odio este país, pero me ascendieron en el trabajo, saqué un crédito hipotecario y me compré un auto, Y ¿viste? mi salario le está ganando a la inflación. Claro, mi salario le gana a la inflación, pero odio Sí, al sí. gobierno. Sí. Bueno, de hecho, yo le pregunté al Javo cómo hacemos, por ejemplo, para que Odiarlos más, le ¿no? falte nafta a los cucas. O, por ejemplo, para que a ellos sí tengan inflación. Lo que pasa es que Lamentablemente no se puede. no se puede porque la economía es Porque una cuestión de equilibrio general. todo lo que ellos proponen tiende a que la totalidad de la población sufra esas cosas. ¿Me entendés? Por eso no quiero que les explique. Porque ellos están mejor ahora y no lo saben y se hacen la cabeza que la están pasando mal. Entonces yo quiero que se mueran de sí, gonorrea. Bueno, pará, ya está. Dale. Que se mueran. No, bueno. Acuérdate que no es la misa esto. ¿Cómo piden la misa, Ya eh? empieza la misa, ya empieza la Sí, misa. sí. Vamos, Se me vamos pasa a que dejarlo a la Pablo. hinchada la está pidiendo. Pasan Eso- las 9 y el gordo Se ya se ponen- vuelve loco. Sí. Es que los odio, los cucas. Eso, todos los comentarios de Pablo son de... Ahora lo título digo como personal. ciudadano yo, de todo lo que Es a opino, no título tengo nada personal, que... Sí, señor. Así que Soy bueno. un gran economista, pero no soy del equipo económico. Muchachos, gracias por todo lo que Un están placer. haciendo. Gracias. Gracias por invitarnos a su programa. No, ¿de qué? No, este es el tuyo. No es mío y me hago responsable de todo lo que se dice y no tiene nada que ver ustedes. Bueno, salió muy divertido y nos vemos la semana que viene. Así se es, mueran los muchachos. cucas. Gracias, Abrazo. chicos. Eh, quédense que en Gracias. 5 estamos con la misa, Eso. a más tardar. Puede Que- ser 7. quédense. No, 5. Nada, déjame.